Crónicas del Nuevo Mundo. Capítulo 1. El Génesis. Aún lo recuerdo, era un estudiante de primer año de preparatoria, siempre fui una persona reservada, o sea, sin muchos amigos. En ese día en especial sentí algo extraño al levantarme, era como un mal presentimiento, pero no le di importancia. El ambiente se notaba algo denso en mi casa, un silencio incómodo se hacía presente. Llegó la hora de ir al colegio, me despedí de mis padres y justo cuando estaba por salir de la casa mi padre me tocó el hombro y me dijo con un tono muy serio: ten cuidado, poniendo en mi mano una extraña bolsa de cuero negro. A decir verdad era muy bonita y muy ligera. La tomé y la guardé en mi mochila, me despedí de nuevo y me fui rumbo al colegio. Noté que había poca gente en las calles ese día, pero para mí era mucho mejor. Llegué al colegio y vi que algunos de mis compañeros no habían venido al colegio, y con algunos me refiero a casi la mitad del salón. Eran casi las 10 de la mañana, todo parecía normal ese día, bueno, exceptuando que no había venido la mitad de mis compañeros. Pero de repente se oyeron gritos seguidos de balas, todos en el salón empezaron a gritar y de repente hombres cubiertos totalmente de negro entraron al salón. Eran como 6 que, apuntándonos con sus armas, ordenaron que nos calláramos y para darnos a entender que no estaban jugando. Le metieron un plomazo a nuestro profesor que no pudo ni siquiera reaccionar. Un segundo después que el profesor cayó muerto, el silencio invadió el salón, pero aún se podía escuchar el suave llanto de mis compañeras y como muchos se contenían las ganas de vomitar. Uno de ellos dio un disparo al techo ordenando que saliéramos del salón y sin darnos cuenta 4 sujetos armados estaban apuntándonos detrás nuestro. Con debilidad y mucho miedo todos salimos del salón, nos llevaron hasta un camión blindado y nos ordenaron subir, no teníamos otra opción más que obedecer. Ya adentro a todos nos taparon los ojos y soltaron un extraño gas que nos hizo dormir. De repente desperté en un cuarto oscuro y junto a mí estaba una chica. Era muy linda, a decir verdad, pero eso no era lo importante. En ese momento, revisando la habitación, encontré un interruptor, lo aplasté y toda la habitación se alumbró. Era una habitación pequeña justo para 2 personas con un pequeño baño. De repente oí un grito. Volté muy asustado, dándome cuenta que era la chica que ya había despertado. Con una sonrisa muy fingida le dije hola. Ella, aún muy asustada y con pequeñas lágrimas en los ojos, me preguntó: ¿quién eres? ¿Y dónde estoy? Con un tono serio le dije: soy Luis y yo tampoco sé dónde estamos, y ya tranquilízate, no te voy a hacer nada. Después de esas palabras ella no dijo nada más, se la pasó llorando por varias horas. Para mí eso era muy molesto, pero decidí ignorarla. Sin darme cuenta me había quedado dormido. Y entre sueños sentí que alguien sacudía mi brazo derecho. Muy asustado me levanté para darme cuenta que era la chica. Un poco somnoliento le dije: ¿qué pasa? Ella, con una voz muy tierna, me dijo que me levantara. Me explicó que nos habían pasado comida por una abertura en la puerta. Me incorporé y ambos nos sentamos en el suelo y empezamos a comer. La comida era realmente fea, pero con el hambre que tenía, no le di importancia y solo comí. De repente ella dijo en voz baja: me llamo Laura. Yo solo le dije: pues mucho gusto, Laura, jaja. Y así pasamos aproximadamente una semana. En esos días Laura y yo habíamos entablado confianza, aunque trataba de no decir nada de nuestras familias porque sabía que Laura se deprimiría. Hasta que un día abrieron la puerta de la habitación. Entraron 2 tipos armados y vestidos de negro, nos pusieron unas esposas y nos sacaron de la habitación. Nos llevaron por un pasillo muy largo. Mientras más recorríamos, aparecían ventanas totalmente transparentes, eran como laboratorios, había muchos. Hasta que no apareció ninguna ventana más. Solo había muchas puertas y de ellas salían muchos gritos de sufrimiento, como si estuvieran pidiendo clemencia. Al oír los gritos, ya me podía imaginar lo que nos iban a hacer. De repente nos detuvimos frente a una gran puerta blanca. Nos hicieron entrar. Allí había 2 camillas con correas en los lados y de la nada sentí un piquete en el cuello. Al instante me quedé dormido. Al despertar no me podía mover y con desesperación traté de girar la cabeza solo para darme cuenta que Laura estaba en la otra camilla y al igual que yo estaba atada. De repente entró un hombre con una bata de laboratorio y diciendo a través de un micrófono: empieza la prueba del suero Génesis. De repente el hombre incrustó una aguja en diferentes partes del cuerpo, cada aguja estaba conectada a una máquina. Me dolía mucho. De repente accionó un botón.
Sentía claramente como un líquido espeso salía de las agujas, sentía como si me quemaran por dentro. Laura fue la primera en empezar a gritar del dolor y al poco tiempo seguí yo. De repente mi vista se nubló y me desmayé. Al despertar me encontraba de nuevo en la habitación y junto a mí estaba Laura. Al tratar de levantarme sentí un terrible dolor en todo mi cuerpo. De repente Laura despertó y se puso a llorar diciendo muchas veces me duele, me duele. Poco a poco el dolor fue disminuyendo tras una semana sin que pasara nada. Nos volvieron a sacar del cuarto, pero esta vez nos vendaron los ojos. De repente nos quitaron las vendas de los ojos. Estábamos en un cuarto que ellos llamaron el cuarto de pruebas. Nos amarraron a una plataforma con muchos cables conectados a nuestros cuerpos y una voz dijo por un parlante: iniciar pruebas de activación del suero Génesis. Sentí como la electricidad recorría mi cuerpo. Laura y yo no podíamos parar de gritar, era un dolor insoportable. A veces sentía como si mi alma quisiera dejar mi cuerpo. De repente todo paró, enseguida me desmayé. Pero desde ese día empezó un verdadero infierno para mí y Laura. Las torturas continuaron por aproximadamente un mes. En algunas ocasiones el único que recibía las pruebas era yo. Para mí era lógico pensar que Laura no soportaría tanto como yo este infierno. Pero un día empezamos a oír gritos en el pasillo seguido de disparos. Y de la nada una fuerte explosión nos sacudió todo. Vi un fuerte resplandor seguido de un ruido ensordecedor. Eso fue lo último que sentí antes de desmayarme. Para cuando desperté estaba en mi cuarto. Sentí como si todo hubiese sido un mal sueño. Al levantarme sentí una sensación extraña en todo mi cuerpo, tenía la vista un poco nublada. Lentamente salí de mi habitación solo para darme cuenta que no había nadie en casa. De repente sentí un fuerte ardor en los ojos que me devolvió la vista de inmediato y lo primero que vi fueron mis manos. Me sorprendí mucho cuando noté que mi piel era más clara de lo que recordaba. Rápidamente me dirigí al baño y al verme en el espejo me di cuenta que toda mi piel era más clara. Mis ojos pasaron de ser marrón oscuro a un amarillo claro con 3 delgadas líneas a los lados. Y mi cabello, antes negro, ahora era de un color marrón muy claro, casi rubio. La sorpresa fue tal que pasé una hora tratando de asimilar lo que me había pasado. Luego de eso me dirigí de nuevo a mi habitación y me di cuenta que había una nota sobre mi escritorio. La tomé y la leí. Lo que decía me dejó totalmente paralizado. En resumen decía que yo había pasado como 2 meses en coma. Explicaba que varias de las potencias mundiales entraron en conflicto y llegaron al punto de usar bombas atómicas y armas biológicas. Pero algo salió terriblemente mal, ya que varias de las instalaciones donde se desarrollaban estas armas habían sido bombardeadas, entre ellas en la que yo estaba. Fruto de estos bombardeos varios de los experimentos escaparon. Decía que al poco tiempo varios de los virus y simbiontes que escaparon empezaron a atacar. Y que los infectados que morían al poco tiempo se volvían a levantar. Y al instante atacaban a los no infectados. Rápidamente la nueva pandemia se empezó a extender a todo el mundo. Y que había llegado el momento de evacuar. Y yo al estar en coma sería una gran carga. Así que no pudieron llevarme con ellos. Y pidiendo perdón muchas veces, se despedían de mí. No pude contener las ganas de llorar. Me había quedado completamente solo. Me habían abandonado. No sé si fue la rabia que sentía en ese momento o si algo se rompió en mi cabeza lo que me dio la fuerza para levantarme. Solté un leve carcajada y me dirigí al estudio de mi padre. Y tomar las 2 katanas recortadas, que allí se exhibían junto con una de las mochilas militares de mi padre. Lo había decidido, saldría al día siguiente. Rápidamente me fui a dormir. Ya al día siguiente me duché y me vestí con una camisa blanca y pantalón negro, una chamarra de cuero negro y unas botas con punta metálica. Puse las 2 katanas en mi espalda y sobre ellas la mochila que llené con la poca comida que había en la casa. Tomé 2 cambios de ropa y un toma todo lleno de agua y por último un bolsa de dormir. Cuando estaba por salir vi en la mesa de la sala la bolsa que mi padre me dio antes que todo esto pasara. Rápidamente la tomé y la abrí. Era un cuchillo de supervivencia. Lo puse de nuevo en la bolsa, la misma que ajusté a mi cinturón. Rápidamente salí de mi casa. Ya en la calle le di un último vistazo a mi casa, para luego empezar a correr. Cuando ya me encontraba muy lejos de mi casa, vi a un hombre totalmente ensangrentado. De inmediato supe que era uno de los infectados que decía la carta.
Él al notar mi presencia corrió hacia mí con la intención de matarme. Rápidamente desenfundé mi cuchillo y dando un grito corrí hacia él con la misma intención,